Bienvenido a un video que mostrará cómo determinar la curvatura de una curva definida por una función de valor vectorial. La curvatura en un punto mide cuán bruscamente se curva la curva o qué tan rápido cambia de dirección. Y solo como referencia, la curvatura de una línea sería 0 ya que una línea no se dobla. Y la curvatura de un círculo sería igual a 1 sobre r o el recíproco del radio. Entonces pensamos en un pequeño círculo. Gira o cambia de dirección muy rápidamente en comparación con un círculo muy grande. Entonces, el recíproco de un radio pequeño sería muy grande, y el recíproco de un radio grande sería muy pequeño. Más formalmente, las medidas de curvatura. ¿Qué tan rápido cambia la dirección del vector tangente unitario con respecto al cambio en la longitud del arco? Entonces, la curvatura es igual a la magnitud de dt de s expresada de cualquier manera aquí. Tenga en cuenta que esto requiere que la función del vector tangente de la unidad se defina en términos de su longitud de arco. Antes de echar un vistazo a la fórmula que vamos a usar en este video, echemos un vistazo a la curvatura en acción. Lo que estamos viendo aquí en este video son la unidad de vector tangente, la unidad de vector normal, y este círculo azul representa el radio. ¿Qué se usaría para determinar la curvatura? Recuerde que la curvatura sería una dividida por el radio dado del círculo. Entonces, si nos acercamos a la curva en esta curva, esperamos que la curvatura aumente o el radio del círculo para disminuir como vemos aquí. Nuevamente, recuerde que la curvatura sería 1 sobre r donde r es el radio de este círculo azul. De nuevo, a medida que nos acercamos a esta próxima curva o curva, el radio disminuye, aumentando la curvatura, etc. Vamos a ver uno en 3D. Aquí la unidad de vector tangente es el vector rojo. El vector normal de la unidad es el vector azul, y este círculo azul claro se usaría para determinar el radio donde la curvatura sería 1 sobre r. Una vez más, a medida que nos acercamos a la curva, notará que el radio del círculo disminuye y, a medida que la curva se endereza, el radio aumenta. Veamos la fórmula que vamos a usar para determinar la curvatura de una curva. Así que de nuevo aquí estamos midiendo el cambio en el vector unitario tangente con respecto a la longitud del arco, y luego determinar la magnitud de eso. Usando la regla de la cadena, podríamos realizar una sustitución para obtener dt de t dividido por ds de t. Recuerde dt de t sería la derivada de la función de valor vectorial de la tangente unitaria. Ahora ds de t sería la función del valor del vector de velocidad. Y recuerda que v de t es igual a r' de t. De ahí viene esto. También hay otra fórmula que podemos usar para determinar la curvatura como vemos a continuación. Esta fórmula alternativa es útil, porque recuerde que a veces determinar la derivada de la función de valor vectorial de la tangente unitaria puede ser muy complicado y si ese es el caso, es posible que desee usar esta fórmula alternativa. Haremos uno usando esta fórmula y haremos otro ejemplo usando la segunda fórmula. Determinemos que la curvatura de r de t es igual a 2 coseno t, 2 seno de t. Para usar esta fórmula aquí, primero necesitamos encontrar la función de valor vectorial de la tangente unitaria o t de t. Entonces la derivada de 2 coseno t es negativa 2 seno t. Y la derivada de 2 seno t sería 2 coseno t. Seguimos adelante y dividimos esto por la magnitud. Entonces la raíz cuadrada de 4 seno cuadrado t. Más 4 coseno al cuadrado t. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Si factorizamos este radical y tendríamos 4 veces seno cuadrado más coseno cuadrado. Bien, signo al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, y la raíz cuadrada de 4 sería 2. Entonces tendríamos 2 aquí. También podemos factorizar un 2 a partir de esta función de valor vectorial. Tendríamos 2 veces negativo seno seno coseno t. Cosine t. Esto se simplifica muy bien, por lo que t de t es igual a un componente x de seno negativo t. Y es un componente del coseno t. Vayamos y encontremos la derivada de esta función de valor vectorial. La derivada del seno negativo t será coseno negativo t, y la derivada del coseno t es seno negativo t. Bien, ya casi llegamos. Mirando hacia atrás a la fórmula de curvatura, necesitamos determinar la magnitud de t' de t, y luego también necesitamos determinar la magnitud de nuestra prima de t que está aquí. Entonces la magnitud de t' de t
es igual a la raíz cuadrada de esto sería coseno al cuadrado t. Más esto sería seno cuadrado t. Bueno, eso será igual a la raíz cuadrada de 1 que es igual a 1. Y ahora necesitamos la magnitud de nuestro primo de t, que será similar. Tenemos la raíz cuadrada de, bien negativo 2 seno t al cuadrado. Va a ser 4 seno cuadrado t. Y 2 coseno t al cuadrado va a ser 4 coseno al cuadrado t. Bueno, si factorizamos los 4, tendríamos 4 veces seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso nos dará 1. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 4 por 1. La raíz cuadrada de 4 que es igual a 2. Entonces la curvatura es igual a 1 dividida por 2 o la mitad. Divided by 2, or 1/2. Y volviendo a nuestra función de valor vectorial donde el componente x es 2 coseno t y es igual a 2 seno t, si lo convertimos en una ecuación rectangular, será x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces tenemos un círculo con un radio de 2. Recuerde que si el círculo tiene un radio de 2, la curvatura sería la recíproca o 1 sobre 2. Y esto solo confirma lo que dijimos antes, que la curvatura de un círculo es el recíproco del radio. Vayamos a ver otro ejemplo. Entonces, antes de decidir sobre una fórmula, vamos a seguir adelante e intentar determinar la función de valor vectorial de la tangente unitaria, y luego ver cuán difícil es determinar la derivada de eso. Entonces, t de t sería igual a la derivada de r de t dividida por su magnitud, por lo que tendremos 1 para el componente x. La derivada de t al cuadrado dividida por 2 sería t, y la derivada de t al cubo dividida por t sería t al cuadrado. Dividido por la magnitud que sería la raíz cuadrada de un cuadrado o 1 más t al cuadrado o t al cuarto. Ahora mirando esta función de valor vectorial, sería bastante complicado determinar la derivada de esta función de valor vectorial. Entonces, en este problema, sigamos adelante y usemos la fórmula alternativa para la curvatura, dado por esta fórmula aquí. Entonces, para ayudarnos aquí, recuerden que esto era r' de t dividido por la magnitud de r' de t. Y la razón por la que menciono eso es que vamos a necesitar r' de t cross con r double' de t. Sigamos adelante y escribamos eso aquí. R' de t tiene componentes 1, t y t al cuadrado. Y r doble' de t sería 0, 1 y 2t. Entonces, para usar esta segunda fórmula, lo que vamos a tener que hacer es cruzar r' de t, y r doble' de t, y luego encontrar la magnitud y luego dividir eso por la magnitud de r' de t elevado a la tercera potencia. Recuerde que este producto cruzado sería el vector formado por el 3×3 determinado donde la primera fila es i, j, k. La segunda fila sería 1, t, t al cuadrado. La tercera fila sería 0, 1 y 2t. Entonces, este primer determinante de 2 por 2 se formará eliminando la fila 1 y la columna 1, así tendremos t, t al cuadrado, 1 y 2t. Aquí eliminaremos la fila 1, la columna 2, así tendremos 1, t al cuadrado, 0, 2t. Y aquí eliminaremos la fila 1, la columna 3, tendremos 1, t, 0, 1. Entonces el resultado sería 2t al cuadrado. Menos 1t al cuadrado, eso es t al cuadrado. Aquí vamos a tener 2t menos 0. Pero hay un signo menos aquí. Va a ser negativo 2t para el componente, y aquí vamos a tener 1 menos 0, por lo que el componente z será 1. Bien, ahora que tenemos el producto cruzado, necesitamos encontrar la magnitud de esto y ese será nuestro numerador. Y luego necesitamos encontrar la magnitud de nuestro primo de t y elevarlo a la tercera potencia para nuestro denominador de la curvatura. Entonces, avancemos y llevemos esa información a la siguiente diapositiva para terminar esto. Bien, aquí está nuestra fórmula. Aquí está el producto cruzado que acabamos de encontrar. Aquí está nuestro primo de t. Avancemos y encontremos las magnitudes ahora. Entonces, t al cuadrado será t al cuarto. Negativo 2t al cuadrado será positivo 4t al cuadrado más 1 al cuadrado o más 1. Y luego, para la magnitud de nuestro primo de t, vamos a tener un cuadrado 1 más t con el segundo cuadrado, que será t con el cuarto.
Para terminar esto, sabemos que queremos la curvatura cuando t es igual a 1. Entonces nuestro numerador será la raíz cuadrada de esto cuando t es igual a 1, así que tendremos 1 al cuarto más 4 veces 1 más 1. Esa será la raíz cuadrada de 6. Recuerde que nuestro denominador aquí está en cubos, por lo que la raíz cuadrada de 1 más 1 al cuadrado más 1 al cuarto, será 3. Será la raíz cuadrada de 6. Ahora la raíz cuadrada de 3 a la tercera va a ser 3 raíz cuadrada 3. Nuevamente podemos simplificar esto. Recuerda que esta es la raíz cuadrada de 2 veces la raíz cuadrada de 3. Todo sobre 3 raíz cuadrada 3, esto se simplifica. Entonces nuestra curvatura será igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 3. Y probablemente sea bueno obtener una aproximación decimal para eso. Es aproximadamente 47. Y eso tendrá que hacerlo para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.